en los picos más remotos de las montañas de Hanon, donde el viento susurra secretos milenarios, los monjes Shaolin han perfeccionado durante siglos una práctica tan poderosa que puede transformar la energía sexual en poder espiritual. Puro, una disciplina que han mantenido oculta del mundo occidental hasta ahora. Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre la fuerza, la resistencia y el poder espiritual fuese apenas la superficie de un océano de conocimiento ancestral, en el corazón del legendario monasterio Shaolin, donde nacieron las artes marciales más letales del mundo. Existe una enseñanza secreta que va mucho más allá de los puñetazos que pueden romper, ladrillos o las patadas que desafían la gravedad. Los monjes Shaolin han descubierto algo que los atletas más dedicados, los empresarios más exitosos y los líderes espirituales más influyentes del mundo han buscado durante milenios: la clave para transformar la energía más primitiva y poderosa del ser humano en una fuerza capaz de manifestar cualquier realidad que deseen. Esta no es una historia sobre celibato o abstinencia, como muchos podrían pensar. Es la revelación de un sistema completo de alquimia interna que convierte la energía sexual, la fuerza creativa más potente del universo, en poder espiritual, mental y físico ilimitado. Cuando el joven Li Wei llegó al monasterio Shaolin a los 14 años, huyendo de la pobreza de su aldea natal, jamás imaginó que se convertiría en el guardián de uno de los secretos más poderosos de la humanidad. Como tantos otros aspirantes, creía que aprendería a luchar, a meditar y a vivir una vida sencilla, dedicada al servicio espiritual. Sin embargo, después de años de entrenamiento básico, cuando demostró una disciplina excepcional y una comprensión profunda de las enseñanzas budistas, fue seleccionado para recibir las enseñanzas internas. Fue entonces cuando su maestro, el venerable Shi Dijian, le reveló la verdad que cambiaría su vida para siempre. La fuerza que ves en nuestros puños no viene de nuestros músculos, le dijo su maestro mientras observaban el amanecer desde la terraza del templo. El poder que nos permite meditar durante días sin fatiga no viene de nuestras mentes. La energía que nos conecta con lo divino no viene de nuestras oraciones. Todo proviene de la misma fuente, la energía vital que la naturaleza nos dio para crear vida, pero que nosotros hemos aprendido a sublimar para crear realidades. El maestro Shi Dijian le explicó que durante más de 1500 años los monjes Shaolin habían perfeccionado un sistema de cultivo interno llamado Jinden, la alquimia del elixir dorado, que transformaba la energía sexual en lo que ellos denominaban ki refinado, una forma superior de energía vital capaz de realizar lo que para el mundo exterior parecían milagros. Observa a los animales en celo, continuó el maestro. Su energía se dispara, se vuelven más fuertes, más rápidos, más determinados. Esa misma energía que impulsa la creación de nueva vida es la que nosotros aprendemos a dirigir hacia la creación de nuevas realidades espirituales y materiales. Durante los siguientes años, Li Wei se sumergió en las prácticas secretas que pocos occidentales habían presenciado jamás. Aprendió que la retención seminal no era simplemente evitar la eyaculación, sino todo un arte de circulación energética que transformaba la fuerza sexual en combustible espiritual. Las técnicas que aprendió incluían respiraciones específicas que dirigían la energía sexual hacia el cerebro, posturas que optimizaban la circulación del ki y meditaciones que transmutaban el deseo en poder de manifestación. Cada práctica estaba diseñada para tomar la energía más densa y material del cuerpo humano y elevarla hasta convertirla en luz espiritual pura. Los resultados fueron asombrosos. En cuestión de meses, Li Wei notó cambios que iban mucho más allá de lo físico. Su resistencia se multiplicó exponencialmente. Podía entrenar durante horas sin fatiga. Su mente se volvió cristalina, capaz de concentrarse en una sola idea durante periodos que antes le habrían resultado imposibles. Pero lo más sorprendente fue el desarrollo de lo que su maestro llamaba poder de intención manifestada, cuando conservas tu esencia vital y la diriges conscientemente. Le explicó Shi Dijian durante una de sus sesiones de entrenamiento matutinas: no solo conservas tu energía física, sino que acumulas poder espiritual. Esta energía acumulada se convierte en la materia prima de la manifestación. Los deseos claros y las intenciones puras, alimentados por esta energía refinada, se materializan en el mundo físico con una facilidad que desafía toda lógica occidental. Li Wei comenzó a experimentar sincronicidades
extraordinarias. Las cosas que necesitaba aparecían en su vida sin esfuerzo aparente. Su comprensión de textos antiguos se aceleraba como si los conocimientos se revelasen directamente en su mente. Su capacidad para influir positivamente en otros monjes y visitantes del templo se intensificó de manera notable. Pero el verdadero poder de estas prácticas se reveló cuando Li Wei enfrentó su primera crisis real. Durante su 5.º año en el monasterio, una terrible sequía amenazó no solo la supervivencia del templo, sino de toda la región montañosa. Los cultivos se marchitaron, los pozos se secaron, y el gobierno local había perdido toda esperanza de encontrar una solución. Fue entonces cuando el abad del monasterio decidió revelar el verdadero alcance del poder Shaolin. Durante 7 días y 7 noches, los monjes más avanzados, incluyendo a Li Wei, se reunieron en meditación profunda, canalizando toda su energía vital, acumulada hacia una sola intención colectiva: invocar las lluvias que salvarían la región. La práctica fue intensa, utilizando técnicas de respiración que movían la energía sexual acumulada hacia los centros superiores de conciencia. Los monjes entraron en estados de trance, donde la línea entre lo individual y lo cósmico se desdibujaba completamente. Durante estos estados, dirigían su poder de intención unificado hacia la alteración de los patrones climáticos locales. Al 7.º día, cuando las nubes comenzaron a acumularse en un cielo que había estado despejado durante meses, Li Wei comprendió que había sido testigo de algo que trascendía todo lo que la ciencia moderna podía explicar. La lluvia que siguió no solo salvó la región, sino que confirmó lo que las escrituras secretas del monasterio habían enseñado durante siglos: la energía sexual conservada y refinada es la herramienta más poderosa para influir en la realidad física. Las enseñanzas que Li Wei recibió durante sus años en Shaolin revelaron que esta práctica tenía 3 niveles fundamentales de manifestación. El primer nivel era personal, donde la retención y sublimación de la energía sexual generaba salud perfecta, resistencia sobrehumana y claridad mental extraordinaria. Los monjes que dominaban este nivel podían meditar durante días sin fatiga, realizar hazañas físicas que desafiaban la lógica y mantener un estado de paz interior que permanecía imperturbable ante cualquier circunstancia externa. El segundo nivel era interpersonal y social. Los monjes que habían acumulado suficiente energía vital refinada desarrollaban lo que llamaban presencia magnética, una capacidad para influir positivamente en otros seres humanos simplemente a través de su campo energético. Esta influencia no se basaba en manipulación o coerción, sino en la elevación natural que experimentaban las personas al estar en contacto con alguien que había refinado su energía sexual en poder espiritual puro. Li Wei observó este fenómeno repetidamente, cuando los monjes avanzados interactuaban con visitantes agitados o problemáticos. Estos encontraban paz y claridad sin que nadie pronunciase palabra alguna. Los conflictos se resolvían, las mentes se calmaban y las intenciones se purificaban simplemente por proximidad a alguien que había convertido su energía sexual en luz espiritual. El tercer nivel era cósmico, la capacidad de influir en la realidad física a gran escala, como habían demostrado durante la invocación de las lluvias. En este nivel, la energía sexual refinada se convertía en poder de co-creation con las fuerzas naturales del universo. Si quieren obtener más información acerca de los beneficios ocultos de la retención seminal y más secretos de estas prácticas ancestrales, pueden obtener un libro digital revelador de sabiduría ancestral condensada en un manual espiritual. Único, pueden encontrar el enlace en la descripción. Durante su 10.º año en el monasterio, Li Wei recibió las enseñanzas más avanzadas sobre la conexión entre la energía sexual y la manifestación de la realidad. Su maestro le reveló que el semen no era simplemente un fluido reproductivo, sino la materialización física de la fuerza creativa primordial del universo. Cada vez que esta esencia se conservaba y se refinaba conscientemente, se convertía en combustible para crear realidades según la voluntad purificada del practicante. En el mundo exterior, le explicó Shidi Jian, los hombres dispersan esta energía sin comprender su verdadero potencial. Es como si poseyesen la fórmula para transmutar plomo en oro, pero la utilizasen únicamente para hacer fuego. La retención seminal consciente es el primer paso para reclamar tu poder como co-creador de la realidad. Las técnicas específicas que aprendió Li Wei incluían métodos de respiración que dirigían la energía sexual hacia el cerebro
a través de canales energéticos específicos, ejercicios físicos que fortalecían los músculos internos responsables de la conservación de la esencia vital, y meditaciones que transmutaban el deseo sexual en amor universal y poder de manifestación. Pero quizás lo más revolucionario de estas enseñanzas era la comprensión de que la energía sexual conservada no solo beneficiaba al individuo que la practicaba, sino que creaba un campo de influencia positiva que elevaba todo lo que estaba a su alrededor. Los monjes Shaolin habían descubierto que cuando un grupo de practicantes avanzados combinaba su energía vital refinada, podían literalmente alterar la realidad física de maneras que desafiaban toda comprensión convencional. Esta revelación explicaba por qué los grandes líderes espirituales, los artistas más inspirados y los innovadores más revolucionarios de la historia habían practicado, consciente o inconscientemente, alguna forma de conservación de la energía sexual. Desde los antiguos filósofos griegos hasta los inventores del Renacimiento, desde los místicos medievales hasta los empresarios visionarios modernos. Todos habían aprovechado este poder primordial para manifestar sus visiones en el mundo material. Li Wei comenzó a entender que cada eyaculación desperdiciada representaba no solo una pérdida de energía física, sino una oportunidad perdida de manifestación espiritual. Cada vez que un hombre conservaba conscientemente su esencia vital y la dirigía hacia objetivos superiores, estaba accediendo al mismo poder que utilizaban los monjes Shaolin para realizar lo que el mundo consideraba imposible. La práctica diaria se convirtió en un arte refinado. Al despertar, antes del amanecer, Li Wei realizaba respiraciones específicas que activaban la circulación de energía sexual hacia los centros superiores de conciencia. Durante el día, mantenía una atención constante sobre el flujo de esta energía, dirigiéndola hacia la claridad mental, la resistencia física y la conexión espiritual. Por las noches, antes de dormir, utilizaba meditaciones específicas que consolidaban la energía acumulada y programaban su mente subconsciente para manifestar sus intenciones más elevadas mientras dormía. Los resultados de esta práctica constante fueron extraordinarios. Li Wei desarrolló capacidades que iban mucho más allá de lo que había imaginado posible. Su intuición se agudizó hasta el punto de poder anticipar eventos con precisión asombrosa. Su capacidad de concentración se intensificó hasta poder mantener una sola idea en su mente durante horas sin distracción. Su resistencia física se multiplicó hasta poder entrenar intensamente durante jornadas completas sin fatiga significativa. Pero quizás lo más notable fue el desarrollo de lo que los textos antiguos llamaban siddhis, poderes espirituales, que incluían la capacidad de influir en la mente de otros a través de la intención pura, la habilidad de percibir información a distancia y el poder de acelerar procesos de sanación tanto en sí mismo como en otros. Cuando Li Wei cumplió 15 años en el monasterio, su maestro le reveló el secreto final de las enseñanzas Shaolin sobre la energía sexual. Le explicó que todo el universo funcionaba según principios de polaridad y que la energía sexual era la manifestación humana de la fuerza creativa cósmica que mantenía en movimiento galaxias enteras. Cuando un hombre aprende a conservar y refinar su esencia vital, le dijo Shidi Jian durante su última enseñanza formal, no solo se convierte en dueño de su propio destino, sino que se alinea con las fuerzas creativas fundamentales del cosmos. En este estado, sus intenciones y las intenciones del universo se vuelven una sola cosa, y la manifestación de sus deseos más puros se convierte en algo tan natural como el fluir del agua hacia el mar. Esta enseñanza final reveló que la retención seminal consciente era mucho más que una práctica de desarrollo personal. Era un método para sincronizarse con las leyes más profundas de la realidad y convertirse en un canal consciente para la expresión de la voluntad cósmica en el mundo material. Li Wei comprendió entonces por qué las tradiciones espirituales más poderosas del mundo habían guardado celosamente estos secretos durante milenios. El poder de transformar la energía sexual en realidad manifestada era literalmente la clave para trascender las limitaciones aparentes de la existencia humana y acceder a capacidades que bordeaban lo que convencionalmente se consideraba sobrenatural. Hoy, mientras Li Wei continúa viviendo en el monasterio Shaolin como uno de los maestros más respetados de su generación, las enseñanzas que recibió siguen siendo tan poderosas y relevantes como cuando fueron desarrolladas hace más de 15 siglos, en un mundo donde la distracción y la dispersión energética se han convertido
En la norma, el antiguo arte Shaolin de refinamiento de la energía sexual representa una oportunidad única para cualquier hombre que desee reclamar su poder inherente como creador consciente de su propia realidad. Los monjes Shaolin han demostrado durante generaciones que la conservación y sublimación de la energía sexual no es una práctica de privación, sino de empoderamiento supremo. Es la diferencia entre vivir como víctima de las circunstancias y vivir como arquitecto consciente del destino personal. Lo que estás a punto de descubrir transformará completamente tu comprensión sobre el verdadero potencial del ser humano. Existe un conocimiento tan profundo y poderoso que ha permanecido resguardado entre los muros del monasterio Shaolin durante más de 1000 años y solo ahora comienza a revelarse al mundo occidental. Pero antes de adentrarnos en los secretos más impactantes, necesitas entender cómo este conocimiento ha moldeado la vida de quienes lo han practicado. La historia de Li Wei no termina con las enseñanzas que recibió durante sus primeros 15 años en el monasterio. De hecho, lo más fascinante estaba por llegar. A medida que perfeccionaba las técnicas de refinamiento energético, comenzó a notar algo que inicialmente le pareció imposible. Su proceso de envejecimiento parecía haberse ralentizado de forma notable. Mientras sus compañeros de la misma edad que habían llegado al monasterio mostraban los signos habituales del paso del tiempo, Li Wei mantenía una vitalidad que desafiaba toda explicación convencional. Fue entonces cuando el abad del monasterio le confió uno de los secretos más celosamente guardados de la tradición Shaolin. Le mostró registros antiguos que documentaban la longevidad extraordinaria de los maestros que habían perfeccionado el arte de la conservación de la esencia vital. Algunos de estos maestros habían vivido más de 100 años manteniendo la lucidez mental y la capacidad física de hombres décadas más jóvenes. El secreto residía en el hecho de que la energía sexual, cuando se conserva y se refina adecuadamente, no solo alimenta el cuerpo físico, sino que regenera cada célula a nivel profundo. Los textos antiguos revelaban algo asombroso. Describían cómo la esencia vital masculina contiene lo que ellos llamaban la chispa primordial de la creación. Esta chispa no solo tiene el poder de generar nueva vida física, sino que posee la capacidad de regenerar y rejuvenecer el cuerpo del hombre que aprende a conservarla. Cada vez que esta esencia se pierde sin propósito consciente, se lleva consigo no solo energía física, sino también años de vitalidad potencial. Li Wei aprendió que los maestros antiguos habían identificado una conexión directa entre la frecuencia de las emisiones seminales y la velocidad del proceso de envejecimiento. No se trataba de una mera correlación, sino de una relación causal profunda. La médula ósea, según estas enseñanzas, utiliza recursos vitales extraordinarios para producir la esencia seminal, cuando esta esencia se conserva y se circula internamente mediante las técnicas apropiadas. Esos mismos recursos se redirigen hacia la regeneración de órganos vitales, el fortalecimiento del sistema inmunológico y la preservación de la juventud. Durante su 16º año en el monasterio, Li Wei tuvo la oportunidad de presenciar algo que consolidaría para siempre su fe en estas prácticas. Un maestro de 87 años llamado Shi Yanming, que había dedicado más de 70 años a la práctica del refinamiento de la energía vital, demostró capacidades físicas que rivalizaban con las de monjes de 30 años. Podía realizar rutinas de entrenamiento intensas, mantener posturas de meditación durante días completos y, lo más impresionante, su mente permanecía tan afilada como una espada recién forjada. Xianming se convirtió en mentor personal de Li Wei durante los siguientes años. Le reveló que el secreto de su extraordinaria vitalidad no residía únicamente en la retención física de la esencia, sino en la transmutación consciente y constante de la energía sexual en lo que él llamaba luz interior. Esta luz interior, explicaba el anciano maestro, era la manifestación visible de la energía espiritual refinada que iluminaba tanto el cuerpo como la mente. Las enseñanzas de Xianming profundizaron la comprensión de Li Wei sobre los mecanismos reales detrás de estas prácticas. Le explicó que en el momento de la excitación sexual, el cuerpo humano experimenta una activación energética masiva. Todo el sistema nervioso se enciende. Las glándulas endocrinas liberan una cascada de hormonas poderosas y el campo electromagnético del cuerpo se intensifica dramáticamente. Este estado representa el momento de mayor potencia energética que un ser humano puede experimentar naturalmente. La persona promedio, continuó Shi Yanming,
permite que toda esta energía acumulada se disperse en un solo instante durante el clímax. Es comparable a cargar una batería durante horas solo para descargarla completamente en segundos. Los monjes Shaolin, en cambio, habían aprendido a capturar esta energía en el momento de máxima intensidad y redirigirla hacia los centros energéticos superiores del cuerpo. Esta redirección no solo conservaba la energía, sino que la amplificaba y refinaba en el proceso. Li Wei aprendió técnicas específicas que le permitían llegar al borde del clímax y, en ese momento crucial, utilizar contracciones musculares internas específicas combinadas con patrones de respiración únicos para revertir el flujo energético. En lugar de permitir que la energía fluyese hacia afuera y hacia abajo, la dirigía conscientemente hacia arriba, a través de la columna vertebral hasta alcanzar el cerebro. Este proceso, conocido en los textos antiguos como la órbita microcósmica, transformaba la energía sexual cruda en combustible espiritual refinado. Los efectos de estas prácticas avanzadas eran verdaderamente extraordinarios. Li Wei comenzó a experimentar estados de conciencia que solo había leído en los textos más esotéricos del monasterio. Durante sus meditaciones, después de circular la energía sexual de esta manera, accedía a visiones de claridad cristalina donde podía percibir soluciones a problemas complejos, recibir conocimientos que parecían provenir de una fuente más allá de su mente individual, y experimentar estados de éxtasis espiritual que superaban cualquier placer físico que hubiese conocido. Shi Yanming le explicó que estos estados no eran alucinaciones ni productos de la imaginación, sino experiencias genuinas de dimensiones superiores de conciencia que se volvían accesibles cuando la energía sexual se elevaba suficientemente. Le reveló que los grandes místicos de todas las tradiciones espirituales del mundo habían accedido a estas mismas dimensiones mediante prácticas similares, aunque utilizando terminologías diferentes según sus culturas de origen. Uno de los descubrimientos más fascinantes que Li Wei hizo durante esta etapa de su entrenamiento fue la conexión entre la conservación de la energía sexual y la manifestación de la realidad concreta. Yanming le enseñó que cuando un hombre acumula suficiente energía vital refinada y la combina con una intención clara y pura, crea lo que en física moderna se llamaría un campo morfogenético de alta intensidad. Este campo literalmente atrae hacia el practicante las circunstancias, las personas y las oportunidades necesarias para materializar su intención. Para demostrar este principio, Shi Yanming le pidió a Li Wei que realizase un experimento durante 90 días completos. Debía conservar absolutamente su esencia vital, mientras se concentraba diariamente en una sola intención específica. Li Wei eligió como objetivo dominar completamente una forma marcial particularmente compleja, que había estado practicando durante años sin lograr perfeccionarla. Los resultados del experimento superaron todas las expectativas. No solo logró dominar la forma en cuestión, sino que su comprensión de los principios marciales subyacentes se expandió de manera espectacular. Movimientos que anteriormente requerían esfuerzo consciente comenzaron a fluir de forma natural. Su cuerpo parecía saber instintivamente cómo moverse con máxima eficiencia y poder. Lo más asombroso fue que esta mejora no se limitó a esa forma específica, sino que elevó su nivel en todas las artes marciales que practicaba. Shi Yanming le explicó que esto ocurría porque la energía sexual conservada y refinada se convierte en el combustible para lo que llamaban inteligencia corporal superior. Esta inteligencia permite que el cuerpo acceda a conocimientos que trascienden el aprendizaje consciente ordinario, como si la misma esencia vital contuviese información codificada sobre el funcionamiento óptimo del ser humano. A medida que Li Wei profundizaba en estas prácticas, comenzó a comprender algo verdaderamente revolucionario. La tradición Shaolin no había desarrollado estas técnicas simplemente como métodos de desarrollo personal, sino como herramientas para la evolución consciente de la especie humana. Cada hombre que aprendía a refinar su energía sexual contribuía de alguna manera misteriosa a elevar el campo de conciencia colectivo de toda la humanidad. Los textos antiguos que ahora se le permitía estudiar hablaban de épocas legendarias en las que un número suficiente de practicantes avanzados había logrado crear lo que llamaban campos de resonancia armónica. Estos campos tenían el poder de influir positivamente en regiones geográficas enteras, reduciendo conflictos, aumentando la prosperidad
y elevando el nivel de conciencia de poblaciones completas. Li Wei comprendió que esto no era mitología, sino ciencia espiritual avanzada que el mundo moderno apenas comenzaba a redescubrir. Durante su 20º año en el monasterio, Li Wei recibió el permiso para viajar brevemente al mundo exterior. Este viaje tenía un propósito específico: observar cómo la dispersión indiscriminada de la energía sexual afectaba a los hombres en la sociedad moderna. Lo que descubrió fue tan revelador como perturbador. En las ciudades, rodeado de hombres que vivían sus vidas sin conocimiento alguno de estos principios, Li Wei podía literalmente sentir la diferencia energética. Los hombres que encontraba caminaban con los hombros caídos, las miradas apagadas, como si una neblina invisible los envolviese. Su presencia carecía de la intensidad magnética que era normal entre los monjes practicantes. Sus conversaciones revelaban mentes dispersas, incapaces de mantener el enfoque en objetivos claros. Sus cuerpos, incluso los de hombres jóvenes, mostraban signos de agotamiento prematuro. Li Wei comprendió que estaba observando las consecuencias directas de lo que su maestro llamaba la gran sangría energética de la humanidad moderna, la industria del entretenimiento para adultos, tan omnipresente en el mundo moderno. Representaba, según las enseñanzas Shaolin, una de las mayores amenazas para el desarrollo espiritual de la humanidad, no por razones moralistas, sino porque condicionaba a los hombres a dispersar su energía vital de forma compulsiva, creando un ciclo de agotamiento energético del que era extremadamente difícil escapar. Cada emisión estimulada artificialmente representaba no solo una pérdida física, sino un refuerzo del patrón mental de dispersión que mantenía a los hombres atrapados en niveles inferiores de conciencia. Si quieren obtener más información acerca de los beneficios ocultos de la retención seminal y más secretos de estas prácticas ancestrales, pueden obtener un libro electrónico revelador de sabiduría ancestral condensada en un manual espiritual único. Pueden encontrar el enlace en la descripción. Tras regresar al monasterio, Li Wei compartió sus observaciones con Shi Yanming. El anciano maestro asintió con tristeza pero sin sorpresa. Le explicó que cada generación de monjes Shaolin había enviado practicantes avanzados al mundo exterior con la esperanza de que estas enseñanzas pudiesen diseminarse y elevar la conciencia colectiva. Sin embargo, el desafío siempre había sido el mismo, en un mundo diseñado para estimular constantemente los sentidos y dispersar la atención. Mantener la disciplina necesaria para estas prácticas requería una voluntad extraordinaria. Shi Yanming le reveló entonces algo que cambiaría la dirección de la vida de Li Wei. Le dijo que había sido seleccionado para convertirse en uno de los guardianes de estas enseñanzas para la era moderna. Su misión sería encontrar formas de traducir la sabiduría Shaolin milenaria en métodos accesibles para hombres contemporáneos que viviesen en el mundo exterior, sin requerir que abandonasen sus vidas para retirarse a un monasterio. Esta responsabilidad llevó a Li Wei a estudiar intensamente no solo las prácticas tradicionales, sino también la ciencia moderna, la psicología occidental y las realidades de la vida contemporánea. Pasó años desarrollando un sistema que mantenía la esencia de las enseñanzas Shaolin mientras las adaptaba a las circunstancias del mundo moderno. Descubrió que los principios fundamentales eran universalmente aplicables. La clave estaba en presentarlos de manera que resonase con la mentalidad contemporánea. Uno de los aspectos más importantes que Li Wei aprendió durante este proceso fue la diferencia entre abstinencia forzada y conservación consciente. La abstinencia forzada, impuesta mediante fuerza de voluntad pura, sin comprensión de los principios energéticos subyacentes, generalmente llevaba a la represión y eventualmente al fracaso. La conservación consciente, por otro lado, surgía del entendimiento profundo del valor de la energía sexual y del deseo genuino de elevarla hacia propósitos superiores. Li Wei desarrolló un enfoque progresivo que permitía a los practicantes modernos comenzar exactamente donde estaban, sin exigencias imposibles. En lugar de requerir abstinencia total inmediata, enseñaba primero los fundamentos de la circulación energética. Los practicantes aprendían a sentir su propia energía vital, a dirigirla conscientemente mediante la atención y la respiración, y a experimentar los beneficios tangibles de conservar esta energía durante periodos graduales cada vez más largos. Los resultados que observó en los primeros estudiantes modernos que aceptaron estas prácticas fueron notablemente similares a los que él mismo había experimentado años atrás en el monasterio. Los hombres reportaban aumentos dramáticos en su energía física, su claridad mental se agudizaba,
su confianza se expandía naturalmente y comenzaban a experimentar sincronicidades que les parecían casi mágicas. Lo más importante, redescubrían un sentido de propósito y poder personal que la vida moderna les había robado. Li Wei también descubrió que estas prácticas tenían un efecto profundo en las relaciones personales de los practicantes. Los hombres que aprendían a conservar y circular su energía sexual reportaban conexiones más profundas con sus parejas, descubrían que el verdadero poder residía no en la frecuencia de los encuentros íntimos, sino en la calidad de la presencia y la intensidad de la conexión energética. Muchos reportaban que sus parejas femeninas percibían intuitivamente el cambio y respondían con una atracción intensificada. Esto revelaba algo que los textos Shaolin habían enseñado durante siglos. La verdadera atracción entre los sexos opera primariamente en el nivel energético. Una mujer percibe instintivamente, aunque inconscientemente, el nivel de energía vital que un hombre posee. Un hombre que dispersa constantemente su esencia vital proyecta un campo energético débil que inspira poco respeto o atracción. Un hombre que conserva y refina su energía vital irradia un magnetismo que atrae naturalmente. A medida que el trabajo de Li Wei se expandía, comenzó a documentar casos específicos que demostraban el poder transformador de estas prácticas. Uno de los más notables fue el de un empresario que había estado luchando durante años para hacer despegar su negocio. Después de solo 4 meses de práctica consistente de conservación energética, experimentó un cambio radical. Su capacidad de tomar decisiones se volvió notablemente más clara. Su energía para trabajar largas horas se multiplicó sin experimentar agotamiento. Y lo más asombroso, oportunidades de negocio comenzaron a materializarse de formas que parecían sincronicidades imposibles. Otro caso involucró a un artista que había perdido completamente su inspiración creativa. Después de comenzar las prácticas de refinamiento energético, experimentó lo que describió como un renacimiento creativo. Las ideas fluían con una facilidad que no había sentido en años. Su capacidad de concentrarse en proyectos complejos se intensificó dramáticamente y la calidad de su trabajo alcanzó niveles que él mismo no creía posibles. Atribuyó esta transformación directamente a la conservación consciente de su energía vital. Li Wei también observó efectos profundos en estudiantes que luchaban con ansiedad y depresión. Muchos reportaban que después de varias semanas de práctica constante, experimentaban una estabilidad emocional que no habían conocido en años. La ansiedad que los había atormentado comenzaba a disolverse, reemplazada por una sensación de confianza arraigada. La depresión que había nublado sus mentes se levantaba gradualmente, revelando una claridad y un propósito renovados. Estos resultados no sorprendían a Li Wei-an. Las enseñanzas Shaolin siempre habían sostenido que la energía sexual es la base de la salud mental y emocional. Cuando esta energía se dispersa constantemente, el sistema nervioso entra en un estado de agotamiento crónico que se manifiesta como ansiedad, depresión y una sensación general de vacío existencial. Cuando esta energía se conserva y se circula apropiadamente, el sistema nervioso se regenera, las glándulas endocrinas se equilibran y el estado mental natural de claridad y bienestar se restablece. Uno de los descubrimientos más fascinantes que Li Wei compartió con sus estudiantes modernos era la conexión entre la conservación de la energía sexual y la activación de lo que los neurocientíficos llaman estados cerebrales de alto rendimiento. Las investigaciones modernas habían demostrado que ciertos estados de conciencia, caracterizados por ondas cerebrales específicas, permitían niveles extraordinarios de creatividad, resolución de problemas y aprendizaje acelerado. Li Wei enseñaba que las técnicas Shaolin de circulación de energía sexual activaban precisamente estos estados cerebrales. Cuando la energía sexual se dirigía conscientemente hacia el cerebro mediante las prácticas de respiración y visualización. Literalmente alimentaba las redes neuronales con una forma de energía que las hacía funcionar a niveles óptimos. Esto explicaba por qué los monjes Shaolin podían memorizar textos extensos con facilidad, resolver problemas filosóficos complejos y acceder a estados de intuición que parecían sobrenaturales, a medida que más hombres adoptaban estas prácticas. Li Wei comenzó a observar un fenómeno que los textos antiguos habían predicho. Cuando un número suficiente de practicantes alcanzaban cierto nivel de refinamiento energético en una región geográfica específica, comenzaba a formarse lo que los antiguos llamaban un campo de resonancia. Este campo tenía efectos observables en la comunidad circundante, incluso en personas que no practicaban
conscientemente estas técnicas. Los índices de violencia tendían a disminuir, las disputas se resolvían con menos confrontación, y un sentido general de cooperación y armonía comenzaba a emerger. Li Wei comprendió que estaba observando en tiempo real la validación de lo que sus maestros le habían enseñado, que la conservación y el refinamiento de la energía sexual no era solo una práctica individual, sino una contribución tangible a la elevación de la conciencia colectiva. Tras 25 años de vida en el monasterio y una década adicional trabajando con estudiantes modernos, Li Wei había acumulado evidencias abrumadoras de que las antiguas enseñanzas Shaolin sobre la energía sexual contenían verdades profundas que la humanidad moderna necesitaba desesperadamente redescubrir. En una época caracterizada por niveles sin precedentes de agotamiento, ansiedad, falta de propósito y desconexión espiritual. Estas prácticas ofrecían una solución concreta y comprobada. El legado que Li Wei está construyendo no se trata de imponer moralidad o crear dogmas rígidos. Se trata de devolver a los hombres el conocimiento de su propio poder inherente. Se trata de revelar que dentro de cada hombre existe un potencial extraordinario que permanece dormido hasta que aprende a conservar, circular y refinar la fuerza creativa más poderosa que posee, su energía sexual. Las enseñanzas Shaolin no prometen resultados instantáneos ni soluciones mágicas. Lo que ofrecen es un camino probado durante más de 1500 años, un sistema completo de prácticas que, cuando se aplican con consistencia y comprensión, transforman literalmente cada aspecto de la existencia humana. Desde la salud física hasta la claridad mental, desde el poder personal hasta la conexión espiritual, desde el éxito material hasta la paz interior, todo se eleva cuando un hombre aprende a dominar su energía vital. El mensaje que Li Wei transmite a cada nuevo estudiante es simple pero profundo. Cada hombre tiene una elección. Puede continuar dispersando inconscientemente la energía más poderosa que posee, viviendo por debajo de su potencial verdadero, experimentando solo una fracción del poder, la vitalidad y el propósito que podría conocer. O puede tomar la decisión de reclamar su herencia como ser humano completo, aprendiendo las prácticas que transformarán su energía sexual en la fuerza motriz de una vida extraordinaria. Conserva tu esencia, eleva tu energía, transforma tu destino.